Buenas noches a todos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos, los que pudimos ir al Congreso de Educación Religiosa en Anaheim este fin de semana. Estuvo muy bonito, la verdad es que siempre es una experiencia muy edificante ir a compartir nuestra fe y a aprender junto con miles de otras personas que están igual de locas que uno en el Congreso de Educación Religiosa, celebrar la Eucaristía con nuestros pastores, con el arzobispo José. Esta vez tuvimos la presencia del nuncio apostólico, el arzobispo Christopher. El nuncio apostólico es el embajador del Papa ante otros países. O sea, cuando viene del Vaticano, en lugar de llamarse embajador, se llama nuncio apostólico. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar con él. Habla perfecto inglés, perfecto español, y él es francés, entonces los otros idiomas los habla con acento francés. Pero fue una gran bendición. Aprendimos mucho y precisamente estando ahí me llegó la inquietud. Alguien me puso la palabra en la cabeza, que necesitamos tener bien claro por qué los católicos creemos lo que creemos. Porque la Iglesia Católica tiene una manera de entender la doctrina, lo que Dios quiere que creamos y que hagamos, que es distinta de la de otras iglesias. Hay iglesias y comunidades cristianas que dicen, si no está en la Biblia, yo no lo creo. A ver, ¿por qué haces esto? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que hacer eso? Se respeta, pero esa no es la manera católica. Hay otras corrientes que dicen, no, es que tienes que sentir en tu corazón lo que Dios te está diciendo a ti, y eso es lo único que importa, lo que sientes en tu corazón. La iglesia tampoco hace eso, porque imagínense qué relajo se volvería, porque pues yo siento unas cosas y tú sientes otras cosas y tú sientes otras cosas. Entonces, ¿dónde está lo que Dios quiere que hagamos, verdad? No estoy negando la escritura, y ahorita vamos a ver por qué, y tampoco estoy negando nuestra propia intuición. Lo que estoy diciendo es que ahí no está la autoridad de la Iglesia Católica para enseñar la doctrina cristiana. Sí está bien que le hagas caso a tu intuición, obviamente está bien que leas la Biblia, pero esa no es toda la historia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a hablar de tres modos en que la Iglesia Católica nos enseña lo que la Iglesia Católica quiere enseñarnos. Tenemos la Biblia, la tradición con T mayúscula y el magisterio. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver qué son cada una y cómo se relacionan. Y cómo nosotros necesitamos o cómo podemos estar en contacto con estos modos y cómo podemos cuidarnos de otras voces que llegan de otras partes que no tienen que ver con esto y que puede que tengan una buena idea o puede que no. No estoy diciendo que todo lo demás fuera de estas tres cosas está mal, no. Lo que estoy diciendo es que estas tres cosas son la autoridad. Algunas otras personas, obviamente, Dios puede hablarnos a través de muchas cosas y a través de otras personas también. Pero con autoridad, de manera que nosotros tenemos certeza de que el mensaje viene de Dios, Biblia, tradición y magisterio. ¿Okay?
A lo mejor lo más sencillo es hablar sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras, que los católicos junto con todos los cristianos creemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de y por lo tanto nos dicen la verdad. Pero la Biblia nos dice la verdad, a veces narrándonos hechos que sucedieron así como se nos están narrando en la Biblia. Y hay veces que la Biblia nos transmite la verdad con una canción, como los salmos. Todos los salmos se supone que son cantados. Por eso en la liturgia, cuando toca el salmo responsorial, el coro nos dirige al resto de la asamblea, que ojalá que todos hagamos la lucha de cantar el salmo, porque es nuestra respuesta a la palabra de Dios que estamos escuchando. Pero va cantado. No hace sentido decir el salmo. En algunas partes se hace porque pues no hay un coro tan capaz como el que tenemos nosotros que nos guíe en canto. Pero en realidad debe de ser cantado. El salmo responsorial debe ser cantado. Porque imagínense que quieren decirle a alguien: por mujeres como tú, hay hombres como yo que se pueden morir. ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso es una canción? Eso no se dice, se canta. Pues igual los salmos, ¿verdad? Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Pues sí, a lo mejor funciona más o menos, pero cantado funciona mucho mejor. Entonces a veces la Biblia utiliza una canción para transmitirnos la verdad de Dios. Hay veces que utiliza un poema. Hay veces que utiliza un cuento, como cuando Jesús contaba parábolas, pues las parábolas de Jesús son cuentos, ¿no? Muchas veces me han oído decir que cuando Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo, Padre, dame la mitad de la herencia que me corresponde. No es cierto que había un señor que tenía 2 hijos, era un cuento que estaba contando Jesús para transmitirnos una verdad. Los cuentos no son mentiras. Por eso todavía con un cuento Jesús nos puede decir la verdad más profunda sobre Dios, que es que Dios siempre espera, siempre perdona, siempre está listo para recibirnos de regreso cuando decidimos regresar. Pero la historia es un cuento. Y ya vimos que cuando hablamos del Pentateuco, que nada de lo que sucedió antes de Abraham es histórico, nada. Ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Abel, ni Noé, ni Matusalén, ni Enoc, ni todas esas personas que vivieron antes de Abraham, nada de eso es histórico. Es un relato que nos transmite una verdad, no con hechos históricos. Tampoco la Biblia es un libro sobre ciencias naturales. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde dice que los murciélagos son aves. Y sabemos perfectamente que los murciélagos no son aves, son mamíferos. Tienen a sus crías vivas, no ponen huevos, no tienen plumas, ¿verdad? Y amamantan a sus crías. Entonces son mamíferos, no aves. Pero en ese entonces a la gente no le preocupaba tanto eso. Si volaba era pájaro. Entonces, pues la Biblia utiliza eso. Entonces, no podemos ir a buscar a la Biblia verdades sobre estas otras disciplinas. No podemos ir a buscar a la Biblia evidencias históricas, porque a la Biblia no le interesa la historia, le interesa nuestra salvación. A la Biblia no le interesan las ciencias naturales, entonces no podemos ir a buscar respuestas a preguntas científicas en la Biblia. Para eso Dios nos dio las ciencias, para que las ciencias respondan las preguntas de carácter científico. Y no están peleadas, porque hay quien piensa que sí. Hay quien piensa que como la ciencia nos dice que el universo tiene 15,000 millones de años de antigüedad y la Biblia dice que solamente tiene 6,000,
años, ¿verdad? Imagínense, 6,000 contra 15,000 millones. No, es que la ciencia nos está diciendo mentiras. La verdad es lo que nos dice la Biblia. Sí, la Biblia nos dice la verdad en cuanto a lo que se refiere a nuestra salvación, no en cuanto a la historia, no en cuanto a las ciencias naturales y no en cuanto a ninguna otra disciplina que no sea nuestra salvación. Nadie se va a salvar o se va a condenar por causa de la edad del universo. Nadie. Nadie se va a salvar o a condenar por la cantidad de personas que había en Jericó cuando llegó Josué con los israelitas. Nadie. Nadie se va a salvar por la fecha exacta en que se escribió los 10 mandamientos. Nadie. Te vas a salvar o no porque los cumplas o no los cumplas, pero no por la fecha en que fueron escritos. Entonces, esos detalles a la Biblia no le interesan. Y es posible que encontremos en la Biblia cosas que no concuerdan con la realidad histórica. ¿Por qué? Porque a la Biblia no le interesa concordar con la realidad histórica. ¿Sí estamos hasta ahí? Y no es que la Biblia se equivoque, y no es que la Biblia diga mentiras, es simplemente que la Biblia no se trata de eso. Es como si yo quisiera aprender física nuclear y fuera a leer el libro semanal para aprender de física nuclear. ¿Se acuerdan del libro semanal? ¿O leían el libro vaquero? ¿Cuál leían? Porque en mi casa había los dos. Pero ahí no aprende uno sobre física nuclear. Ahí aprende uno sobre dramonones de abrirse las venas porque se fue y le dijo y ya no regresó y bueno. Entonces, zapatero a tus zapatos. Y la Biblia a hablarnos sobre nuestra salvación, no sobre nada más. No sobre nada más. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y nos dice la verdad. Pero nos dice la verdad acerca de nuestra salvación. Y la Biblia, cada libro de la Biblia, ustedes saben que la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. Cada libro de la Biblia fue escrito en un momento histórico en especial, en un lugar especial, en una realidad específica, ¿verdad? Que los hace que tengan lenguajes diferentes, ideas diferentes, significados diferentes, porque no es lo mismo escribir en el año 900 que en el año 300. Hay 600 años de diferencia. ¿Ustedes se acuerdan de lo que estaban haciendo hace 600 años? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, pues, o sea, las cosas cambian mucho. Nosotros tenemos, ¿cuántos? 50, 60, 70, 80, 100 años que tuviéramos. De cuando éramos niños ahorita, la vida ha cambiado, ¿cuánto? Simplemente vean el aparato ese que está ahí enfrente. No hace ni 20 años. Hace 20 años eso no existía. El celular. El celular. Había celulares, pero eran muy diferentes. Eran de los que se abrían así, o unos grandototes así que parecían ladrillos, o ya después los más nuevos eran chiquitos que se doblaban y se metían en la bolsa y uno lo sacaba y le sacaba la antenita y bueno, nadie nos estaba hablando, pero nosotros andábamos ahí con el celular nomás para presumir que teníamos celular. Pero ahora todo el mundo tiene aparatos de estos que son una maravilla. Si el mundo cambia tan rápido en cuestión de 20 años, imagínense lo que cambia el mundo en 600 años. Entonces, no se puede leer de la misma manera un libro del Antiguo Testamento, de los primeros que se escribieron, por ejemplo, como el libro de Job, o algunas partes del Pentateuco, a leer otro libro del Antiguo Testamento que se escribió mucho después, como Daniel o como los libros de los Macabeos, a leer un libro del Nuevo Testamento, una carta del Nuevo Testamento, un evangelio o el Apocalipsis que se escribió todavía algunos cientos de años después de eso. Y
no podemos leer ninguno de los libros de la Biblia nada más con los ojos del siglo XXI. Para tener una idea más clara de lo que la Biblia nos quiere decir, tenemos que saber, aunque sea un poquito, de cómo vivía la gente en ese tiempo. Por lo menos tenemos que tener conciencia de que no tenían luz, que no tenían internet, que no tenían teléfono. No tenían agua. Hay veces que no tenían agua potable, ni luz, sí, hay veces que no tenían agua potable. Bendito sea Dios que aprendimos a hacer cerveza. Sí, no, o sea, fuera de relajo, la cerveza nos permite guardar un líquido que podemos beber por mucho tiempo, porque la cerveza no se echa a perder. Si ustedes meten el agua en un cántaro o lo que sea y la dejan ahí, se estanca, se enlama, se pudre en unos cuantos días, un par de semanas cuando mucho. Pero la cerveza puede durar meses guardada, porque el mismo contenido alcohólico de la cerveza la hace que no se pudra, que la conserva. Entonces, si no hubiera sido por la cerveza, nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo. Se presume que Cristóbal Colón jalaba cerveza. Yo no sé si Cristóbal Colón, pero sí sé que los egipcios y los sumerios y los chinos y todos desarrollaron la manera de fermentar bebidas para poder conservar bebidas, almacenarlas por tiempos largos y sobrevivir los tiempos de sequía. Entonces, imagínense qué tan diferente era la vida de estas personas. Entonces, ¿cómo escribían sus historias? ¿Cómo hay que leer estas historias? Entonces es importante, y la iglesia piensa que es importante. La iglesia nos enseña que el saber estas cosas es importante para interpretar la escritura de manera correcta. No para uso personal, sino si queremos utilizar la escritura para enseñarle a alguien algo, pues debemos de tener claro cuál es el mensaje de la escritura, ¿verdad? Yo puedo traer mi Biblia y puedo hacer mi oración con mi Biblia y preparar mi oración y abrir el pasaje que quiero meditar y puedo meditar y puedo pedirle a Dios que me hable a mi corazón. Eso nadie nos lo puede quitar. Nadie nos lo puede quitar. Pero eso que tú recibas en ese momento de oración con la Sagrada Escritura, que lo más probable es que venga de Dios, es para ti. No para tu esposo, no para tus hijos, no para el vecino, no para la suegra, es para ti. Personal. Es personal. Si quieres que la Biblia tenga un mensaje para esas otras personas, necesitas salirte del contexto de tu oración personal y hacer una interpretación seria, profesional, de lo que dice la Escritura. Porque tienes la responsabilidad de que tú quieres decirle a la otra persona, explicarle lo que dice la Escritura. No lo que te dice a ti la Escritura, sino lo que dice la Escritura objetivamente. Entonces, pues tienes que conocer cómo se interpreta la Escritura. ¿Qué es lo que hacen los padres en la misa, se supone? Se supone. Pero hay padrecitos a los que no les gusta hablar sobre las lecturas, les gusta hablar sobre sus ideas raras. Se supone que la homilía no es tanto... En la homilía no es el lugar para hacer la interpretación, pero cuando el que va a predicar prepara la homilía, sí tiene que hacer una interpretación bíblica profesional para preparar la homilía que va a decir. Porque no se vale decir, ay, ese día el Espíritu Santo me va a inspirar. El Espíritu Santo no está para hacerte tus mandados, ni para cumplirte tus caprichos, ni para venir a la hora que a ti se te ocurra. El Espíritu Santo es Dios, es el Señor y el dador de la vida. No está a tus órdenes, tú estás a las órdenes del Espíritu Santo. Entonces no puedes pretender decirle al Espíritu Santo, tienes que venir a las 12:45 más o menos del domingo, tienes que venir a mí porque voy a predicar quién sabe de qué, entonces tú me tienes que dar las palabras. Pues eso es como tronarle los dedos a Dios, ¿no? No funciona.
tienes que preparar la homilía. El que va a predicar tiene que preparar la homilía, tiene que saber lo que va a decir y tiene que entender lo que dice el pasaje de la Escritura del que va a predicar, para que en la homilía pueda conectar la palabra que acaba de ser proclamada con la vida de la comunidad que tiene enfrente. Ese es el propósito de la homilía. No es regañar a la gente, no es insultar a la gente, no es vender boletos para la rifa. Es conectar la palabra de Dios con la realidad, con la vida de hoy, de esta congregación que tengo enfrente. La homilía es el puente que une la palabra de Dios con la vida de nosotros. Una homilía que hace eso es una buena homilía. Una homilía que no hace eso, aunque sea muy entretenida, aunque sea muy chusca y muy divertida, o aunque sea muy dramática y muy impresionante, es una mala homilía. No está haciendo su trabajo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces eso queremos decir sobre la Escritura, sobre la Biblia. Vamos a hablar ahora sobre la tradición. Y para esto, ¿qué creen que voy a hacer? Les voy a contar una historia. Resulta que cuando vino Jesús a este mundo y empezó a hacer su ministerio público, pues empezó en lo que ahora llamamos Tierra Santa, Israel, Palestina. En ese entonces se llamaba Galilea, Samaria, Judea y esas regiones. Y empezó a hablarles primero a los judíos. Y de repente en alguna ocasión le habló a los samaritanos, a alguno que otro pagano, pero en realidad a los que llamó para hacer su grupo base del movimiento que él estaba comenzando, eran judíos. Los 12 apóstoles, los 12, todos, eran judíos. Y la iglesia comenzó como un grupo de judíos que pensaban, nosotros creemos que correctamente, que habían encontrado al Mesías y que Jesús de Nazaret era el Mesías y que nosotros con nuestros pecados lo crucificamos, pero Dios lo resucitó y nos lo devolvió como Señor de vivos y muertos. Pero eso no les quitaba a los judíos. Ellos seguían yendo al templo, a las oraciones del templo. Ellos seguían observando sus reglas de su vestimenta, de su dieta. Ellos seguían siendo judíos. Porque el camino, que así se empezó a llamar a los discípulos de Jesús, a los que iban en el camino, pues era un movimiento dentro de los judíos. Era como los fariseos y los saduceos y los esenios y los cristianos. Pero el mensaje de Jesús empezó a llegar a personas que no eran judías, a personas que eran paganos, de cultura griega y de religión griega, y que no tenían mucho que ver con el judaísmo. Incluso Dios empuja a los apóstoles a que vayan a predicarle también a ellos. Y gracias a Dios, porque gracias a eso estamos aquí. Porque levante la mano el que es judío. ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, imagínense si el cristianismo se hubiera quedado como un movimiento nada más de judíos, pues ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero no fue fácil. Porque había quienes pensaban, bueno, ¿y estos qué se traen? ¿Quién los invitó? ¿A qué vienen? El Mesías de Dios es para el pueblo de Dios. Es más, vamos a darles chance para que vean que somos buena onda. Vamos a darles chance. Que se hagan judíos primero y luego podemos saber si pueden hacer cristianos. Pero hasta que sean judíos, no se pueden hacer cristianos. No se puede bautizar a alguien que no
esté circuncidado. Entonces, pues ese era un problema porque la circuncisión es algo complicado, especialmente cuando no hay quirófanos y desinfectantes, bueno, es algo complicado. Y los bebés pues no se acuerdan, a quién le importa, pero los adultos sí se acuerdan. Entonces era un problema, ¿verdad? No era así como de que, si quieren que nos circuncidamos, nos circuncidamos. No, era un problema. Y no nomás era la circuncisión, o sea, eso lo estoy diciendo en tono de broma, pero eran todos los reglamentos y mandamientos de los judíos de que no comas esto, de que sí comas aquello, de que te tienes que parar así y acostar así, y a esta hora tienes que rezar a esto, a esta hora tienes que rezar a esto otro, y no puedes mezclar la comida de aquí y de allá, no puedes mezclar los platos de aquí. Todas esas reglas que tienen los judíos, pues eso es una complicación. Entonces se dio la condición en la iglesia en que había una pregunta. Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer para saber lo que Dios quiere? Pues vamos a buscar en la palabra de Dios, y pues en la palabra de Dios no había nada, porque esta era una situación nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que Dios quiere? Entonces, los líderes de la iglesia, es decir, los apóstoles, pensaron, la manera en que Jesús nos enseñaba era reuniéndonos y haciendo que escucháramos su voz. Entonces, si creemos que Jesús está vivo, pues no tiene por qué ser diferente ahora que antes de que lo mataran. Vamos a reunirnos y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos permita escuchar su voz. Vamos a escuchar la voz de los que dicen una cosa y la voz de los que dicen otra cosa. Vamos a hacer oración, vamos a dialogar entre nosotros y en esa conversación vamos a escuchar la voz del Señor Jesús. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que se reunieron en Jerusalén los apóstoles y llamaron a las diferentes personas, Pablo entre ellas, a que hablaran y a que expusieran su caso. Y después de dialogar, los apóstoles llegaron a la conclusión de que sí, efectivamente habían escuchado la voz del Señor Jesús, porque escribieron un documento que se lo entregaron a Pablo para que lo difundiera por todo el mundo, que decía: al Espíritu Santo y a nosotros nos parece, fíjense otra vez, al Espíritu Santo y a nosotros nos parece que la respuesta de esta pregunta es tal. Entonces, fíjense lo que pasó. Una pregunta nueva, una pregunta que no se podía responder directamente de las Escrituras porque era una situación nueva que las Escrituras no contemplaban. La iglesia no se encerró en decir, no, pues si no está en la Biblia, entonces no. La iglesia dijo, no. El Señor Jesús está presente en su iglesia. Él lo dijo. Y nosotros creemos y confiamos en Él. Así es que le vamos a pedir que escuchemos su voz y la tenemos que escuchar. Y así fue. Y eso comenzó una serie de reuniones semejantes a esa primera reunión en Jerusalén para hablar sobre temas nuevos, para hablar sobre cuestiones que no estaban cubiertas en las Escrituras, pero que era importante que la iglesia llegara a una opinión común. La iglesia ve en esa primera reunión en Jerusalén la semilla de lo que después se va a llamar el concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir de todo el mundo. Ahora usamos la palabra ecuménico para referirnos a cosas que son de varias iglesias juntas. Pero el sentido original de la palabra ecuménico quiere decir de todo el mundo.
porque los romanos así le decían a su país, así como los americanos le dicen a su país América, bueno, le decimos a, su país, a nuestro país América, los romanos a su país le decían, no le decían Imperio Romano, le decían Ecumeni, que quiere decir casa, que quiere decir la casa común, el mundo. O sea, ellos pensaban, nosotros somos ciudadanos del mundo. Y no andaban tan errados desde su punto de vista. Pero entonces, cuando quieres llamar a los obispos de todo el imperio, de todo el ecumeni, pues los llamas a un concilio ecuménico, ¿no? Por eso se llama así. Y los concilios ecuménicos, 22 de ellos, a lo largo de la historia, nos han respondido preguntas que estaban, que tenían relevancia en ese momento. El primero fue el concilio de Nicea, donde se resolvió la cuestión de si Jesús es Dios o no. El segundo se reunieron en Constantinopla para ahora platicar acerca de si el Espíritu Santo es Dios o no. Y algunos otros temas, obviamente que no era una reunión con una sola agenda. Y así, conforme fue pasando la historia, hasta el más reciente concilio ecuménico, el segundo concilio ecuménico del Vaticano, o como se le llama, Vaticano II, que sucedió en los años 60, en 1960. Entonces hace como 60 años. Donde se hablaron de temas diversos. Se habló sobre la iglesia, se habló sobre la revelación, sobre cómo recibimos en la Iglesia Católica la revelación de Dios. Se habló sobre la relación con los demás cristianos que no son católicos. Se habló sobre la relación con personas de las demás religiones que no son cristianas. Se habló sobre la educación. Se habló sobre la iglesia en el mundo moderno. Se habló sobre los obispos. Se habló sobre los sacerdotes. La iglesia propuso que se restaurara el ministerio de los diáconos, que había caído en desuso. Y el concilio dice, sería bueno que lo volvamos a hacer. Y gracias a eso, pues aquí está su servidor. Entonces, pues bueno, la iglesia tiene una manera de buscar en su propio corazón, en el corazón del ser de la iglesia, y encontrar ahí la voz de Dios. Y es cuando se reúne para dialogar. Específicamente cuando los obispos de toda la iglesia se reúnen para resolver cuestiones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Ese es un concilio. Hay concilios regionales, pero en su máxima expresión es el concilio ecuménico, cuando se reúnen los obispos de todo el mundo de forma solemne, porque los obispos se pueden reunir en cualquier momento, pero cuando son convocados por la autoridad competente para reunirse para deliberar sobre algún tema o algunos temas específicos. Y digo la autoridad competente porque en la antigüedad la autoridad competente para convocar el concilio ecuménico era el emperador. Y después, cuando dejó de haber emperadores, pues ese papel lo empezó a ejercer el Papa, el obispo de Roma. Entonces, nosotros creemos que el Señor nos sigue hablando. ¿De qué manera? Nos hace ver dentro del ser de la iglesia algo que ya está ahí, por lo menos en potencia. Y nos hace entender que esa es una verdad revelada por Dios. En el ejemplo del Concilio de Jerusalén, ¿por qué los apóstoles llegaron a la conclusión de que había que admitir a los gentiles, a los no judíos, sin ponerles tantas trabas? Porque la iglesia
en conversación dentro de sí misma, buscó en su propio ser y encontró que el Señor Jesús había hecho ministerio con los no judíos y no les había pedido nada. Había sanado a la hija de la mujer sirofenicia o cananea, dependiendo a quien le pregunten, Mateo o Marcos. Había sanado al muchacho del centurión. Unos dicen que era su hijo, otros dicen que era su sirviente, otros dicen que había algo más por ahí, pero la idea es que Jesús no le pidió nada a este centurión romano, que obviamente no era judío, era un soldado romano. Y Jesús sanó a ese muchacho. Entonces la iglesia encontró, bueno, pues Jesús nunca se puso limitaciones a sí mismo, porque nosotros nos vamos a poner limitaciones a nosotros mismos. Entonces, en conversación, unos obispos con otros escuchan, logran discernir dónde está la voz del Señor. Entonces, ¿la tradición es los concilios? Los concilios son la forma más clara de entender la tradición. La tradición es la revelación que Dios nos da que no está puesta por escrito en la Biblia. Les leo del Catecismo de la Iglesia Católica. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, es decir, tanto la Escritura como la tradición son canales para la revelación de Dios, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan de esa cita de Mateo? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas, y sepan que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues si de veras creemos eso, pero creemos que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues no debe de extrañarnos que tengamos la habilidad de escuchar su voz si realmente nos sentamos a escuchar. Pero bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de todo esto? Porque no va a faltar aquel que quiera citar el Evangelio donde Jesús le dice a los fariseos: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de sus padres. ¿Se acuerdan? Entonces las tradiciones están mal. No es tan fácil. Hay tradiciones con T minúscula, con T chiquita, que son lo mismo que costumbres. Tradiciones y costumbres, ¿sí? Esas tradiciones chiquitas son costumbres. Y hay algunas buenas costumbres y hay otras malas costumbres. Yo me crié, cuando era muy chiquito vivía en un rancho, pero casi toda mi vida, desde los 6 años, viví en una ciudad. Entonces yo no sabía que en México y en muchas partes la costumbre es que cuando dos personas se quieren casar, el novio se roba a la novia, en lugar de ir a pedir, de entrar por la puerta grande y salir por la puerta grande cuando la novia... No, va y se la roba, para que ya no haya remedio, ¿verdad? No, pues ya se fueron y se metieron y quién sabe qué pasó ahí. Entonces pues ya nada más hay, la única solución es que se casen. Les tengo una novedad. La iglesia dice que esos matrimonios no son válidos. ¿Alguien se fue? Por si quieren anular. Por si quieren, ese es un caso bien facilito. Fui y me la robé. Ok, ya. Con esto tenemos, vamos al tribunal. Con eso está. Exactamente, hay sus asegúnes, porque pues la mayoría de las veces la novia también está de acuerdo, ¿verdad? O sea, y no es que él se la robe a ella, sino que los dos se escapan y hacen las cosas de esa manera. Sí, pero todo depende cómo lo presentes, todo depende de cómo lo entiendas. Porque a lo mejor la novia entiende que ella quiso casarse y que quiso que la robaran,
Pero a lo mejor el novio no tiene plena conciencia de eso. Dice, no, me lo va a robar, pues me lo va a robar. Y a veces que sí pasa. Entonces, en la mente del novio le está quitando la libertad a la novia. Y si en la mente del novio le está quitando la libertad a la novia, pues ahí no hay matrimonio. Para el matrimonio una condición que no se puede dispensar es libertad. Si tienes una escopeta en la espalda, o te casas o te trueno, ese no es matrimonio, aunque los haya casado el Papa. Si te casaste, si la única razón que te casaste es porque te cacharon en la movida, o porque está la muchacha embarazada, pues esa a lo mejor no es una escopeta por fuera, pero es una escopeta por dentro. Porque crees que tu vida no puede seguir adelante a menos de que te cases porque estás en pecado mortal hasta que te cases. No, estás en pecado mortal hasta que te confieses. Pero no necesitas casarte. Y al contrario, no puedes casarte. Aquí, por lo menos en San Pascual, tenemos la política de a las muchachas que están embarazadas de su primer bebé, no las casamos. Si ya es el segundo o el tercero, pues ya, o sea, ya no se puede pensar que el embarazo es, no, es que estoy embarazada y por eso me tengo que casar. Bueno, ¿y por qué no te tuviste que casar con el anterior? ¿Verdad? Pero si es el primer bebé y dices, es que estoy embarazada, y bueno, ¿y es esa la razón por la que te quieres casar? Entonces, no, mijita, vaya y tenga su bebé. Dese la oportunidad de ver si aquí el galán va a responder y va a ser un buen papá y un buen esposo. Y ya que estén tranquilas las cosas y ya que tengan... Entonces, y si todavía se quieren casar, vienen y platicamos. Pero con la presión de que estoy embarazada y me tengo que casar. No. Ok. Entonces, no sé por qué estábamos hablando de esto. Bien. Porque esta es una costumbre, la de robarse a la novia es una costumbre, podemos decir es una tradición que efectivamente no tiene nada que ver con la ley de Dios, ni con la voluntad de Dios. Así no deberían de hacerse las cosas. Es una tradición con la T minúscula. Es una tradición con T minúscula, exactamente. Pero antes los papás los casaban así. Mal hecho, mal hecho. Por eso dice el Papa Francisco, anular un matrimonio es la cosa más fácil del mundo. La mayoría de los matrimonios se pueden anular si se le busca, si se le rasca con buen ojo. Mi testimonio es que yo llevo récord perfecto. Yo tengo 12 años haciendo este trabajo, mandando casos al tribunal para juicio de nulidad, y todos han regresado afirmativos, es decir, todos han regresado nulos, todos, 100%. Entonces, incluso algunos que yo pensaba que no, yo dije, no, ahora sí, va a ser, aquí voy a perder el invicto. Pues no, regresó y afirmativo y órale, y a casarse. Otra vez, sí. No, a casarse por primera vez, porque el declarar un matrimonio nulo quiere decir que esa vez no fue matrimonio. No, la anulación no es un divorcio. Es decir, eso que creíamos que sucedió, realmente no sucedió. Porque Jesús dijo, lo que Dios unió, que no lo separe nadie. Entonces lo que hace la iglesia para declarar la nulidad es decir, esto no lo pudo haber unido Dios, porque aquí hay este problema y este problema y este problema y este problema. ¿Verdad? Entonces Dios no se va a hacer cómplice de la mentira, del engaño, de la violencia. Dios no se va a hacer cómplice de eso. Cuando hay eso para llegar a la boda, Dios no se hace cómplice. Dios dice, a mí no me metan en sus broncas. Yo ahí no estuve. Bueno, ese es un paréntesis. Tradiciones con T minúscula. La tradición es la enseñanza que nos dio Jesús por medio de sus apóstoles y que no fue puesta por escrito en las Sagradas Escrituras.
¿Se acuerdan que San Juan termina su evangelio, una de las varias veces que termina su evangelio, diciendo, muchas otras cosas hizo el Señor Jesús, pero no están escritas en este libro? ¿Sí? Eso es una de las tradiciones. Bueno, eso que no está escrito en ese libro, esa es la tradición con T mayúscula. Y dice San Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones, aquí estamos hablando de tradición con T mayúscula, que les enseñamos de palabra o por carta. O sea, Pablo está diciendo explícitamente, algunas cosas que les enseñamos están escritas en las cartas que les he enviado, pero otras no están escritas, se las dije cuando estaba ahí, y las dos vienen del Señor. Entonces, esto echa por tierra la idea de que si no está en la Biblia no lo creo. San Pablo mismo dice, algunas cosas las escribí y otras cosas no las escribí, pero todas son importantes. Oye, Memo, pero como tradiciones, estoy pensando en eso porque a mí me pasa mucho ahí en la escuela, que llegan las mamás y se ponen su velito para la misa. ¿Esa es una tradición? Con T minúscula. Ok. Sí, es una costumbre, pero no es revelación de Dios de que así tiene que ser. San Pablo habla de eso, pero habla de eso en un contexto cultural donde eso significaba algo muy diferente de lo que significa ahora. Porque en ese tiempo el cubrirse la cabeza era una señal de recogimiento y de respeto al marido. Era para, no a Dios, era para decir soy casada. No, porque los cristianos no creemos que las esposas pertenecen a sus esposos, ni que los esposos pertenecen a sus esposas. Los cristianos creemos que a los dos, hombre y mujer, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y que somos iguales, y que iguales nos respetamos, iguales nos queremos, iguales nos entregamos el uno al otro. No, yo soy casada. Ahora no significa eso. Yo no quiero juzgar a nadie, pero me he encontrado con algunas personas que usan el velo que lo que quieren decir es yo soy más santa que tú. Eso sí. Ya lo había pensado yo. Eso sí. Fueron al templo un día un publicano y un fariseo, y el publicano se quedó atrás en el templo agachando la cabeza sin atreverse a levantar la mirada diciendo, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. En cambio el fariseo se fue hasta el frente del templo y levantando la vista y abriendo los brazos oraba, Señor, gracias, gracias porque soy más santo que ese publicano que está allá atrás. Yo sí uso el velo. Y dice el Señor Jesús, el publicano salió del templo justificado, el fariseo no. Entonces, yo no quiero juzgar a nadie, pero si eso es lo que hay en el corazón de una persona que quiere usar el velo, No será la parte de la tradición, porque si miramos el Concilio Vaticano II, después de ahí hubo muchos cambios. Y yo sí recuerdo todavía cuando era niño, no es que sea tan viejito, pero sí recuerdo que en mi niñez todas las mujeres iban, después del Vaticano II ya se podían destapar, y después de ahí fue que también la misa fue en español. Sí, pero aquí está la cosa, si todas las mujeres traen velo, entonces ya no vale decir me pongo el velo porque soy más santa que tú. No, pues claro. Sí. O sea, si es uniforme, pues es uniforme, ¿verdad? Nos ponemos el uniforme para ir a misa, ¿verdad? Yo también me pongo mi uniforme para ir a misa. Es una bata blanca con un trapo atravesado. Sí, o sea, yo no tengo opción, a menos de que no vaya a servir, ¿verdad? Pero si voy a servir, tengo que ponerme el uniforme. Entonces, si es un uniforme, pues no podemos decir, es que la persona se cree mucho. Pero ya no es uniforme. Entonces, quienes insisten puede ser que se quedaron con la costumbre, ¿verdad? A las personas mayores se les entiende, se les respeta, no hay ningún problema, pero alguien que creció ya sin usar el velo y ahora insiste en usarlo,
yo le preguntaría, revisa en tu corazón, haz un examen de conciencia, a ver si de veras estás haciendo esto por una buena causa, por una buena razón. Sí, porque últimamente ya he visto personas que traen... Sí, y también he visto gente que comulga de rodillas y que no de ninguna manera quieren comulgar en la mano. Todas esas cosas desafortunadamente son primas hermanas las unas de las otras. Hay un texto que dice que el velo de la mujer es su cabello, para que lo encontré en el cuerpo. Sí. Que la mujer es su cabello, o sea, que ya no es necesario llevar. Sí, porque en ese tiempo la moda es que las mujeres usaban el cabello largo y los hombres usaban el cabello corto. Esa no siempre ha sido la moda, ¿verdad? Y ahora ciertamente que el largo del cabello es algo que completamente de lo que no podemos depender. Hay mujeres que usan el cabello cortitititito y hay hombres que usan la greña hasta no sé dónde. Una Entonces, pregunta. sí. ¿Y por qué bueno, es que tengo mis sobrinos son cristianos y no se cortan el cabello? ¿Hay algo o por qué no? No sé. Casi siempre eso viene de una superstición que no tiene que ver con el cristianismo, sino más bien de una costumbre de la región de donde vienen. ¿Verdad? Es un asunto cultural. Sí, yo también he oído también esta de que a los niños y niñas no hay que cortarles el pelo sino hasta el bautismo. Sí, nomás que ahora los papás y mamás están esperando a bautizar a sus niños hasta los 2, 3 años, entonces imagínense, 2, 3 años sin cortar el pelo, pobres niños, lo van a traer todo enredado, todo empiojado, todo... O sea, no se vale, no se vale. Para empezar, no es cierto, o sea, esa es otra superstición, le puedes cortar el cabello al niño siempre que lo necesite, aunque todavía no lo bautices. Y por otro lado, pues cuando a los niños los bautizabas los 8 días, ¿verdad? O al mes de que nacían, pues está bien, ni modo que en el primer mes le tengas que cortar el pelo al niño. Bueno, hay algunos que a lo mejor sí, pero la mayoría no. Pero ahora que la gente está tardando más en bautizar a sus hijos, pues eso ya no se puede sostener, eso tiene que cambiar. Y esa es otra de las características. Las tradiciones con T chiquita pueden y deben cambiar conforme cambia la sociedad. La tradición con T mayúscula permanece porque es revelación de Dios. Entonces sigue el catecismo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, la Biblia. La tradición recibe la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conservan, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Entonces, la tradición, que viene de la misma palabra de donde viene el verbo traer, ¿verdad? La tradición es lo que traigo. La tradición se transmite de Jesús por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y de los apóstoles a sus sucesores, también con ayuda del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos. ¿El padrecito del TikTok? No, ese no es el sucesor de los apóstoles. Ese le ayuda. Tanto los sacerdotes como los diáconos le ayudamos al obispo a cumplir con su responsabilidad. Pero el sucesor de los apóstoles es el obispo. Entonces nosotros, todos los fieles, laicos y clérigos, pero de una manera particular, los que tenemos un ministerio ordenado, los sacerdotes y los diáconos, tenemos la responsabilidad grave de mantenernos fieles a lo que enseñan nuestros obispos en unión con el Papa. Entonces vamos a leer un poquito acerca de eso. Y voy a dar un par de ejemplos en los que esto se ha vuelto un asunto importante últimamente. Pero
el criterio es este. Esta persona que me está hablando, se llame como se llame, tenga el título que tenga, use alzacuellos o no, está actuando y hablando en comunión con su obispo, va. Si no, no va. Y en comunión con su obispo y en comunión con el mío. Porque aquí está el asunto ese de la comunión de rodillas y de la comunión en la boca, ¿verdad? Hay padrecitos que son de otros países donde allá sus obispos han regulado que la manera correcta de recibir la comunión en su diócesis de ellos es en la boca. Y entonces el padrecito, sí, correctamente dice que esa es la manera correcta y que otras maneras no son correctas. Pero el padrecito debería aclarar, en la diócesis de Tangamandapio, Michoacán, se recibe la comunión en la boca. ¿Y cómo se recibe la comunión en Los Ángeles? Pregúntale al arzobispo de Los Ángeles. Yo no tengo autoridad para meterme en los asuntos del arzobispo de Los Ángeles. Y el arzobispo de Los Ángeles lo que dice es, recibir en la boca se tolera, pero la forma correcta es de pie y en la mano. Entonces, en comunión con el obispo que es el sucesor de los apóstoles. Dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada. Ya lo leímos. Okay. De ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, escritura y tradición, se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición con T mayúscula y la Sagrada Escritura están al mismo nivel. Simplemente son dos maneras diferentes de transmitir la misma verdad. Porque no puede decir que Dios ponga por escrito una cosa y nos diga al oído otra cosa, ¿no? Porque entonces Dios sería un mentiroso. La escritura y la tradición están en armonía, pero cada una nos transmite de su propio modo, ¿no?, la verdad revelada, pero las dos al mismo nivel y con la misma confiabilidad. ¿Pero puede cambiar la tradición? La tradición se puede desarrollar en el sentido de que podemos hablar más sobre lo que creemos, pero no podemos cambiarle a lo que creemos. Por ejemplo, el Concilio de Nicea definió que el Hijo de Dios que se encarnó en Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad porque es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Y que desde toda la eternidad el Hijo es Dios, completamente Dios. La iglesia no puede salir mañana con que, ¿qué creen? Siempre no es Dios. Siempre sí tenía razón Arrio, que era el otro que estaba peleando en el concilio, que decía que Jesús, el Hijo, es la más excelsa, la más excelente y perfecta de todas las criaturas, pero no es Dios, ¿verdad? Entonces, para eso se reunió el concilio, para decidir si era una cosa o la otra, y el concilio decidió, no, Arrio, tú no estás enseñando lo que recibimos de Jesús y de los apóstoles. Lo que recibimos de Jesús y de los apóstoles es que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Y lo pusieron por escrito, y por eso lo decimos ahora cada domingo en la misa, en el credo. El credo no está en la Biblia, el credo viene de la tradición. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre el magisterio. Porque la Biblia y la tradición necesariamente ocurren en el pasado. La escritura pues se escribió en el momento en que se escribió y hasta ahí llegó, ¿no? La escritura ya está completa, ya nadie va a escribir más libros de la Biblia.
La tradición, bueno, la tradición sigue, la seguimos trayendo de generación en generación, pero cada una de las enseñanzas de la tradición pues fue escrita, fue definida en su momento histórico, ¿verdad? El Concilio de Nicea se reunió en el año 325, entonces ahí con la realidad de ese mundo en el que sucedió eso, se escribió el credo. Igual el Concilio Vaticano II, con la realidad de la segunda mitad del siglo XX, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues eso marcó a la manera en que la Iglesia expresa sus verdades, la verdad que nos quiere transmitir como tradición en ese contexto histórico. Pero sucedió y ya quedó. Los documentos del concilio se escribieron y ya se escribieron y tan tan. Entonces, tanto la escritura como la tradición tienen el riesgo de hacerse rancias, de estar ahí guardadas y no asolearse y quedarse estancadas en el pasado. Para que eso no suceda, tenemos el magisterio. Escritura y tradición juntas se llaman el depósito de la fe. Entonces, entendiendo eso, el catecismo dice: el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia, a toda la iglesia, no al padrecito del TikTok. Y luego dice: fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces la iglesia lo primero que dice es que la primera responsabilidad de hacer viva la escritura y hacer viva la tradición es de todos nosotros, todos. Y la iglesia enseña que el pueblo de Dios no se puede equivocar. Que si el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios cree algo, el pueblo de Dios tiene la razón porque lo cree, porque Dios quiere que lo crea. Oh cielos, ya. Por eso, por ejemplo, la enseñanza de Pablo VI sobre los anticonceptivos, hay muy buenas razones para creer que esa no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios dijo: chido tu rollo, adiós. Y no la ha puesto en práctica. Porque no es práctica. Entonces, la doctrina que nos dicen los pastores también tiene que ser recibida por el pueblo, no como mayoría. No es que vamos a hacer un plebiscito a ver si queremos, o una encuesta a ver si queremos creer esto o no creer esto. Es algo que simplemente sucede. No es por mayoría de votos. Es la enseñanza, ¿la recibe el pueblo de Dios o no la recibe? Y este es solamente un ejemplo. Pero en general, esa idea de que el pueblo de Dios tiene un sentido de la fe es una enseñanza de la iglesia. Y es una de las 3 maneras en que la iglesia es infalible. Es decir, no se puede equivocar. La iglesia no se puede equivocar de 3 modos. Cuando se reúne en concilio ecuménico, cuando el Papa da una definición dogmática hablando ex cátedra, es decir, ex cátedra significa de la silla, pero no es que haya una silla mágica que si el Papa se sienta ahí no se puede equivocar, no. Lo que quiere decir es si el Papa va a hablar con la autoridad que Jesús le dio a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Cuando el Papa hace uso de esa autoridad, el Papa no se puede equivocar. El Papa solamente lo ha hecho en 2 ocasiones, una en el siglo XIX y otra en el siglo XX. Y la tercera manera es cuando el pueblo de Dios recibe una enseñanza o no. Esas son las 3 maneras en que la iglesia es infalible, no se puede equivocar. El concilio ecuménico, el Papa cuando habla ex cátedra, el pueblo santo de Dios cuando recibe o no recibe una doctrina. Cuando el Papa hace una encíclica, ¿esa no es ex cátedra? No, no necesariamente. Okay. Hay un lenguaje específico para
para que podamos reconocer que una declaración es ex cátedra. El Papa tiene que hacer mención de su autoridad como sucesor de Pedro. Tiene que ser una enseñanza que va a toda la iglesia, no nada más a una parte de la iglesia, no nada más a la iglesia latina, tiene que también incluir a las iglesias orientales, porque la fe es la fe para todos. Tiene que ser un asunto de fe o de moral, porque el Papa no puede hablar ex cátedra sobre cocina o sobre fútbol o sobre, ¿verdad? O sea, tiene que ser un asunto sobre fe y moral y tiene que ser un juicio definitivo, es decir, que el Papa diga esto es lo que es y aquí se acabó la discusión. No se dice más. No se dice más. Este es el final del camino de este discernimiento. Ya llegamos a la conclusión. Entonces, de lo de ordenar a las mujeres sacerdotes, ya dijo ex cátedra que no. Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no. Oh. Queda así, Pero, incluso aunque lo hubiera dicho, eso se refiere a la ordenación al sacerdocio. Nada se menciona en ese documento sobre el diaconado. Los diáconos no somos sacerdotes, somos diáconos. Entonces, si la iglesia no quiere ordenar mujeres sacerdotes, bueno, allá ella. Pero eso no tiene nada que ver con que si ordena o no ordena mujeres diáconos. Y la prueba está en que la iglesia ha ordenado mujeres diáconos. Hay evidencia histórica. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, o sea, tradición o Biblia, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el magisterio de la iglesia? Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. A los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Si el obispo rompe su comunión con el sucesor de Pedro, ya no es parte del magisterio. Yo no sé si ustedes tienen en esta parroquia tanto tiempo que se acuerdan de un tal Marc Angelo, que andaba por aquí, y que en ese entonces chambeaba de padrecito. Bueno, pues dejó la iglesia, dejó la comunión de la iglesia, se fue a otro changarro, y allá lo ordenaron obispo. Sí. Sí, sí. Pero aunque su ordenación sea válida, porque váyanse ustedes a ver, requiere toda una investigación si la ordenación es válida o no, pero aunque la ordenación haya sido válida, el no estar en comunión con el Papa hace que él no tenga la autoridad del magisterio de la iglesia. Lo hicieron obispo en otra denominación. Sí, sí. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es decir, el magisterio no es que está por encima de la palabra de Dios, sino que está al servicio de la palabra de Dios. ¿Sí? El magisterio nos enseña a interpretar la escritura y a interpretar la tradición de manera correcta. Les insisto, esto no significa que, entonces ya no puedo leer la Biblia yo solito, yo solito. No sé si lo puedes hacer y puedes escuchar la voz de Dios ahí. Pero cuando quieras hacer una interpretación de lo que estás leyendo, como una interpretación con autoridad, no una interpretación personal, una interpretación con autoridad, necesitas hacerla en la misma línea en que lo está haciendo el magisterio de la iglesia, es decir, los obispos en comunión con el Papa. Ya que llegaste a ese punto, o sea que en pocas palabras estás diciendo de que yo puedo leer la palabra de Dios, pero si encuentro una parte que no entiendo correctamente, tengo que preguntarte a ti o al Padre, ¿no? O sea, estrictamente, ¿cómo la iglesia interpreta esa parte? Estrictamente tendrías que preguntarle al obispo.
pero el obispo es una persona ocupada. No, Entonces, sí. sí, nos puedes preguntar a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de decirte lo que te diría nuestro ¿Cómo arzobispo. enseña la iglesia? Esta parte? Exactamente. Por eso vamos a la escuela tanto tiempo, para precisamente aprender estas cosas. Pero no nada más es cuestión de cabeza, también es cuestión de corazón. Sí. Porque hay gente muy inteligente pero muy maldita, que no tiene nada de interés de servir a la iglesia de Dios. Entonces, pero que sabe mucho, ¿verdad? Porque sabe mucho. Precisamente, Carlos, lo que dices, este es el último párrafo del catecismo que les voy a leer, el párrafo 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Entonces ahí está. Si necesitas una orientación y el obispo a través de sus colaboradores te da esa orientación, tu responsabilidad como fiel de Jesucristo es recibir esa orientación con docilidad. Y no a ciegas. Docilidad no significa dejadez. Responsabilidad no significa, entonces no voy a pensar, nomás voy a recibir y escucho y obedezco. No. Docilidad quiere decir, yo sé que tu voz tiene autoridad y así la voy a escuchar. Pero sigo pensando. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y qué es como preparación bíblico espiritual? ¿Es lo mismo como escuchar, entender el estudio bíblico? La Biblia se puede usar de dos formas, como un instrumento de espiritualidad o como un documento de estudio. Entonces, lo que es estudio bíblico para hacer interpretación bíblica es una disciplina principalmente académica e intelectual, es decir, hay que tomar clases para aprender. El usar la Biblia como un instrumento de espiritualidad, ¿verdad? Porque es la voz de Dios, entonces en mi oración yo quiero incorporar la voz de Dios, lo que hay que hacer es hacerlo, ¿verdad? Como las cosas importantes de esta vida, ¿cómo se aprenden? No en la escuela, se aprenden haciéndolas. A caminar nos enseñamos caminando, dándonos en la puritita torre las primeras veces, pero hasta que dimos los pasos aprendimos a caminar. Nuestros papás no nos enseñaron, a ver, mijo, tienes que pararte bien firme y luego doblar tu rodilla y mover un pie para adelante, y luego mover otro pie para adelante, y luego mover. ¿Verdad que nadie le enseñaron a caminar así? ¿No? Simplemente un día se nos ocurrió alzarnos y empezar y aprendimos. Entonces, así se aprende a usar la Biblia como instrumento de espiritualidad, usándola. Y el resto de la cuaresma, spoiler alert, el resto de la cuaresma vamos a hacer lección divina, que es usar la Biblia como un instrumento de espiritualidad. Vamos a hacerlo para hacerlo y también vamos a hacerlo para aprenderlo, los que necesitemos un recordatorio de cómo se hace la lección divina. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Un par de ejemplos en los que las interpretaciones personales no son o no concuerdan con la interpretación del magisterio de la iglesia. Hace muchos años, bueno, no muchos porque yo ya era diácono, vino aquí una persona a predicar y yo estaba hablando no sé de qué, pero el caso es que salió el tema del alcohol. Entonces esta persona habló después que yo hablé y dijo, con todo respeto para el diácono. Yo dije, ya, me va a faltar el respeto. Con todo respeto para el diácono, pero no, la palabra de Dios enseña que no es bueno consumir alcohol. Porque dice la palabra de Dios que San Pablo nos enseña que tenemos que llevar una vida de sobriedad. Y en el diccionario sobriedad significa el estar libre de las influencias de las sustancias ajenas al cuerpo, como el alcohol y las drogas. ¿Ok? ¿Le preguntaste al magisterio de la iglesia cómo se interpreta ese pasaje de la escritura o nada más le preguntaste al diccionario?
Porque el diccionario no es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia no enseña que tomar alcohol es pecado. No enseña eso. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia ve la big picture. Porque Jesús bebía bebidas alcohólicas. Normalmente, habitualmente. La gente que lo quería criticar, una de las cosas que le decían es que era un borracho. ¿Por qué? Porque tomaba cada que se reunía con sus amigos. No abusaba del alcohol, pero sí se echaba su vaso de vino 2 o 3. No es lo mismo disfrutar un par de tragos con los amigos que ponerte hasta las chanclas y salir arrastrándote y no saber de ti. No es lo mismo. Con medida. Todo con moderación, incluyendo la moderación. Entonces, la enseñanza de la iglesia no es que es pecado tomar. Entonces, esta persona que estaba queriendo predicar, lo estaba haciendo a título personal. Y estaba enseñando su doctrina personal, no la doctrina de la iglesia. Memo, pero ahora van a decir, ¿dónde decía que Jesús tomaba cada? Vino Juan el Bautista, que predicaba el ayuno y la abstinencia, y no les gustó. Decían que estaba poseído. Vengo yo, que sí como, que sí tomo, y me dicen que soy un glotón y un borracho. Tampoco les gusta. Pues entonces no les entiendo. Eso lo dijo Jesús. Pero una pregunta. Habló de que sí hay que tomar. Pero, por ejemplo, el que viene saliendo de eso, de drogadicto, Sí. de borrachera, Sí. y vuelve a probarlo, es como caer otra vez a lo mismo. Exactamente. Jesús no dijo que hay que tomar, pero Jesús no dijo que es pecado tomar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Jesús no dijo que es nuestra obligación beber bebidas alcohólicas, no lo es. Pero tampoco dijo que es nuestra obligación evitarlas a toda costa, no lo es. Hay personas que para ellos el alcohol representa un problema, porque padecen una enfermedad que se llama alcoholismo, ¿sí? Es como las personas que tienen diabetes. Pues sí, el azúcar les hace daño. Las personas que tienen alcoholismo, pues el alcohol les hace daño. Es lo mismo, es una enfermedad, ¿verdad? No hay un elemento de moralidad en este asunto, más allá de que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro propio cuerpo. Entonces, el que es alcohólico tiene la responsabilidad de cuidar su cuerpo no tomando, pero porque le hace daño a él, no porque sea pecado tomar. Pongo un ejemplo. Me he visto, por ejemplo, mi abuela pues echaba tortillas todos los días, me dio punto. Y fue al doctor, le dijo, doctor, Adriana le dijo, tenés que tomarte una cerveza antes de que te deja, le dice, haz tu trabajo porque tenés que beber tu sangre, pura. Dice, porque necesitas que tu sangre tenga fuerza. Entonces, es como medicina, es como cualquier, medicamento. Puede ser, en ese caso, pero el alcohol también funciona como una bebida de fiesta, ¿verdad? Como, o sea, como las bodas de Caná, que no nada más Jesús convirtió el agua en vino, sino que lo hizo cuando él todavía pensaba que no era el tiempo de empezar a hacer estas cosas, ¿verdad? Pero era tan importante para esta pareja que hubiera vino en su boda que Jesús decidió cambiar su schedule y adelantarse para el primer milagro. Y Jesús convirtió 6 tinajas de 100 litros cada una, 600 litros de vino. Esas son como 800 o 900 botellas. Bueno, ciertamente las bodas de los judíos duraban varios días, pero tampoco era que había 1000 invitados, ¿verdad? O sea, Jesús les dio, y esta era la segunda tanda, ¿verdad? O sea, ya había habido vino y se les había acabado, y en la segunda tanda Jesús les dio más de una botella por persona. Más de una botella por persona. Mejor o peor, el hecho es que era vino. ¿Tenía vino sin alcohol?
No, eso no existía. Eso no existía. Ese es un invento moderno para ayudarle a las personas que tienen problemas de alcoholismo. Último ejemplo, y perdón que hable sobre esto otra vez, pero hay que decirlo, ¿verdad? Las personas que se levantaron en armas en contra de las vacunas del coronavirus. Porque el padrecito dijo que el aborto y que los fetos y que los no sé qué y que los no sé cuánto. Pues aunque el padrecito haya dicho, el Papa y los obispos en comunión con el Papa dijeron no solamente que era aceptable recibir la vacuna del coronavirus, que era nuestra responsabilidad moral, nuestra obligación moral, hacer todo lo que estuviera de nuestra parte para cuidar nuestra salud y la de los demás, incluyendo recibir la vacuna si nuestro médico así pensaba que nosotros debíamos recibirla. Porque siempre hay casos de gente que es alérgica, de gente que tiene que la vacuna le representaría un problema de salud, pero son contados. La inmensa gran mayoría de nosotros pudimos ir a recibir la vacuna para cuidar nuestra salud y la de los demás. Y gracias a eso salimos de la pandemia. Si todos hubiéramos hecho caso, Más rápido hubiéramos salido de la pandemia en marzo del 2021. Aquí estamos en marzo del 2023, apenas saliendo. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente cabeza dura que no quiso ponerse la vacuna, que porque si el chip, que por si el no sé qué, que por si los fetos, que por si no. Yo no me voy a poner fetos en mi sangre. La vacuna no tiene pedazos de feto. La vacuna utiliza algunas células tomadas de tejido embrionario para hacer pruebas, para probar la vacuna, no para hacer la vacuna, sino para probar la vacuna. Y el 95% de las cosas que venden en CVS usan el mismo procedimiento para hacer pruebas. Entonces, si eso es lo que crees, que, no, es que yo no puedo ponerme la vacuna porque yo soy pro vida y viva la vida y los bebitos no los queremos, bueno, entonces, por favor, no vayas a la CVS. Ni por shampoo, ni por maquillaje, ni por pasta de dientes, ni por desodorante, ni por aspirinas, ni por Tylenols, ni por Pepto-Bismol, ni por ninguna de estas cosas, porque todas utilizan células embrionarias. Ni por vino. Ni por vino tampoco. Porque todas estas utilizan células embrionarias para probar cómo van a reaccionar los seres humanos ante esta cosa que es muy rara y muy diferente y muy nueva. Pero el magisterio de la iglesia es tu responsabilidad cuidar de tu salud y de la salud de los demás. Y eso es más importante que el asunto de las células embrionarias. Sí es importante, nadie estaba diciendo que el asunto no era importante, pero es más importante tu salud. Es más importante tu salud. Ahorita tenemos que escoger, no podemos tener las dos cosas. Ahorita tenemos que escogemos nuestra salud. Porque ahorita hay un problema de salud inmediato y real. El asunto de las células embrionarias sucedió en los años 70, o sea, hace 50 años, con 2 bebés. Fueron 2 bebés. Y la conexión es tan indirecta que realmente, si queremos no tener ese tipo de conexión, pues vamos a necesitar cultivar nuestra propia comida y no usar maquillaje, ni ropa, ni jabón, porque todo, ni papel, no podemos usar ni papel del baño, o sea, porque todo, muchas cosas de los productos que compramos, pues pasan por pruebas que incluyen una prueba sobre tejido embrionario, porque es la manera más fácil de conseguir tejido humano para pruebas. Y las pruebas más válidas, porque el tejido embrionario es más neutral. Aquí nos podemos echar otras 2 horas. Todo, ¿estamos en lo que estamos? Entonces, Biblia, tradición y magisterio. Biblia y tradición nos dan la palabra de Dios y el magisterio nos ayuda a interpretarla. Así creemos los católicos, con todo eso. Entonces no es tan fácil de, búscame dónde dice la Biblia. Eso es para aficionados.
La Iglesia Católica, cuando es un asunto que tiene que ver con la fe, la Iglesia Católica es profesional. Puedes decir lo que quieras de la Iglesia Católica y a lo mejor yo estoy contigo en muchas de las cosas que digas, pero cuando se refiere a la fe y a la moral, la Iglesia Católica es el experto profesional en la materia de toda la historia. Amén. Amén. Pues obviamente ya nos pasamos de tiempo. ¿Qué les parece si nada más rezamos un Padre Nuestro y le ponemos durante la oración, le ponemos al Señor nuestras peticiones en sus manos y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dos avisos, nada más, rápidamente seguimos rezando por el eterno descanso del obispo de David O'Connell. Acuérdense que vamos a poner otra vez la obra de la Pasión para el Viernes Santo. Algunas personas se apuntaron ya les hablé por teléfono. Vamos a empezar a reunirnos los domingos después de misa, empezando este domingo que viene. Entonces Irma nos va a hacer favor de tenernos listos unos sandwichitos, porque yo sé que hay gente que se viene a misa sin desayunar. Entonces nos podemos comer ahí un sandwichito como tentempié en lo que nos desocupamos para irnos ya a comer en forma. Entonces, saliendo de misa, luego nos vamos a ir al salón parroquial a tener nuestra primera reunión. ¿Ok? No los voy a entretener mucho, pero sí hay que empezar a reunirnos porque ya se nos viene el tiempo encima, ya faltan 5 o 6 semanas cuando mucho. Entonces, ahí los esperamos este domingo. ¿A qué horas, perdón? Saliendo de misa. Vénganse a misa de 12:30 y saliendo de la misa nos vamos para allá. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.